Empezamos la práctica de Room. Vamos a hacer una aplicación para guardar una colección de álbumes de música. Aquí en este botón insertaremos el título, el año, seleccionamos la portada e insertar. Entonces se va mostrando la lista y todos los álbumes quedan guardados en la base de datos. Para el desarrollo partimos de un proyecto vacío en el que primero he configurado el view binding, build features view binding true, y luego he añadido estas dependencias. Room es la librería para acceso a base de datos, Glide es para cargar imágenes en los ImageView y Fragment es para el acceso a la galería de imágenes, para que el usuario seleccione la portada. Vale, luego he creado el grafo de navegación, he añadido las dos pantallas, la de la lista y la de insertar, y la acción de navegación. En la Activity Mine he añadido el NavHost Fragment y después he configurado el View Binding en los dos fragments, en este y en este. Después en el Layout de listar álbums he añadido el Floating Action Button, el botón este verde de aquí, y en el de insertar álbum he añadido el formulario, un campo de texto para el título, otro para el año, un ImageView para visualizar la portada y para abrir la galería, al hacer clic aquí se abre la galería, y un botón para insertar ese álbum en la base de datos. Vale, empezamos el desarrollo por el de listar álbums y lo que haremos es que cuando se haga clic en este botón haga la navegación al insertar algún fragment. Entonces, con View Created accedemos al botón a través del binding.navegar a insertar. Es este botón aquí, navegar a insertar. Set on click listener y cuando haga clic navegamos. Para navegar necesitamos el Nav Controller, Navigation, Finder Controller View, y esto creamos el campo. Y entonces es Nav Controller, Navigate y acción de navegación. Ahora cuando ejecutamos la app, hacemos clic aquí en el Floating Action Button y navegamos a esta. Vamos a empezar ahora el desarrollo de esta pantalla, de este fragment. View Created. Y el primer paso será la galería. Este ImageView, cuando haga clic, se abrirá la galería. Entonces, binding.portada, set on click listener, y aquí, cuando se haga clic, entonces para abrir la galería primero hay que solicitar los permisos. Aquí en el Android Manifest, permission, read external storage, acceder a la tarjeta de memoria. Y entonces luego aquí la aplicación debe mostrar el diálogo para que el usuario conceda esos permisos. Esto lo tenéis explicado aquí en esta guía, Developer Android Training Permission Requesting. Y os he puesto el código aquí en este proyecto, DAM8 Room Floyd. Aquí debajo tenéis el código. Ahora hacemos todos estos imports. Importar. Y esta instrucción la comentamos porque aún no hemos hecho el view model, normalmente lo dejamos así. Y entonces esto funciona así. Cuando hacen clic en el botón portada, el método abrir galería está aquí. Lo que hace es primero comprobar si el usuario ya ha concedido permiso de acceso al almacenamiento externo. Es decir, si el permiso está concedido, lanza la galería con esta instrucción. Y si no está concedido, lanza el diálogo para que el usuario conceda los permisos. El lanzador de permisos, ejecutamos estos para abrir el diálogo y con este callback nos indica con la variable isGranted si el usuario ha concedido permisos o no. Entonces, si ha concedido permisos, lanzamos la galería. En cualquiera de los dos casos, tanto si ya teníamos permiso y hemos lanzado la galería o el usuario nos ha concedido permiso y hemos lanzado la galería,
Cuando se cierra la galería, se ejecuta este callback y aquí nos pasa URI la imagen que ha seleccionado el usuario. Lo que haremos ahora de momento es previsualizar esa imagen para mostrar imágenes, glide, view, load. URI es la imagen que se ha seleccionado, into, y la cargamos en el image view. Aquí tenemos el binding.portada. Entonces ahora si ejecutamos la aplicación, vamos a insertar, hacemos clic, se abre el lanzador de permisos y cuando haga clic en allow, aquí is granted será true y lanzará la galería. Ahora cuando seleccione una imagen de la galería, se ejecutará este callback y URI, la variable URI será la URI de la imagen que he seleccionado, por ejemplo esta. Vale, ahora haremos que cuando hagamos clic al botón insertar, se inserte, bueno, pondríamos un título, un año, y se inserte esto en la base de datos. Entonces aquí en el método viewCreated, también binding.botón insertar. Cuando se haga clic, lo que haremos será primero sacar el campo de texto título y el string del campo de texto imagen y la imagen que se ha seleccionado. Ya, string título, binding.título, get text to string y string año, bin año, get text to string. Vale, y para sacar la URI de la imagen, claro, me la ha pasado aquí Android en este callback. Si la quiero aquí arriba, no tengo más remedio que crear una variable de clase URI imagen y aquí establecerla. Imagen seleccionada es igual a URI. Y aquí ya tendría esa variable URI. Y una vez tengo todos los datos, el título, el año y la URI, hay que insertarlo en la base de datos. Para ello hay que primero crear la arquitectura de la aplicación, sería esta. La vista ordenará al viewModel que lo inserte en la base de datos, el viewModel lo ordenará al repositorio y el repositorio lo meterá en la base de datos. Entonces, ahora que crear estas clases, empezamos con el viewModel, Java class, albums, viewModel y extends Android viewModel. Luego el repositorio, albums, repository. Y después hay que crear la clase base de datos. New Java class, base de datos. Entonces, para crear la base de datos es cuando usamos la librería Room. Esto lo tenéis explicado aquí, en esta guía de Android, Developer Android Com, Training, Data Storage Room. Aquí está explicado, yo os he puesto el código aquí también. Si vais aquí, a base de datos. Ahora lo voy a hacer paso a paso y lo explicaré un poco, aunque bueno, se trata de seguir la guía. Entonces, primero, para crear la base de datos, hay que hacer esta clase abstracta y hacer que extienda el Room Database. Luego hay que anotarla con la anotación @database y aquí dentro indicar entity son las tablas, las vistas si hubiera, la versión y export esquema. Entonces entities y aquí definimos las tablas. Luego la versión, empezamos con la 1 y habrá que ir cambiando cada vez que cambiamos el esquema de la base de datos. Es decir, si añadimos nuevas tablas, cambiamos tipos de datos, añadimos nuevos campos, habrá que ir actualizando el número de versión, 2, 3, 4, de momento el 1, y export esquema false. Entonces luego, para obtener la base de datos hay que utilizar el patrón singleton. Esto lo recomienda aquí Android, utilizar el patrón singleton. Esto es un patrón muy común, está en la Wikipedia, lo tenéis aquí, para hacerlo en Java es así. Lo voy a hacer yo ahora. Entonces, primero hay que definir el objeto, una variable que sea el objeto base de datos. Private static, volátil, significa que está en memoria RAM. Base de datos db. Esta será la instancia, el objeto base de datos. Y ahora, para crear este objeto, hacemos un método estático que será el que se encargará de crear ese objeto y retornarlo.
getInstance, aquí recibe un... Y el patrón singleton es si la instancia, si esta variable de b es null, entonces de forma sincronizada, de forma que solo un thread acceda a ella, aquí se vuelve a comprobar si es null, y aquí entonces se crea el objeto. Para crear la base de datos es room, database builder, context, la clase, basedatos.class, y ahora el nombre del fichero que queremos darle, por ejemplo a.db. Luego añadimos este método, fallback to destructive migration. Significa que si hacemos una actualización de la base de datos y cambiamos la versión, se borrará la base de datos y se volverá a crear. Y por último, with para crear el objeto. Y al final retornamos la instancia. Entonces el patrón singleton va así. Cuando se pide la instancia, si es null, entonces se crea y se retorna. La siguiente vez que se llama la instancia, db ya no es null y directamente se retorna. Es decir, nunca se crea dos veces, por eso se llama singleton, porque hay una única instancia. Vale, con esto obtendríamos la base de datos y ahora hay que crear las tablas. Para crear las tablas hay que crear clases. En esta aplicación vamos a tener álbums y aquí se definen los campos de la tabla. Esta tabla tiene título, año y la URI de la portada, un string. Invento un constructor. Y ahora para indicar a room que esto es una tabla de la base de datos, es con @entity. Y después, para crear una clave primaria, sería con notación @primaryKey, autogenerate true. Y es un entero que se llama id. Esta sería la clave primaria. Vale, y ahora en la base de datos, aquí en entities, hay que indicar las tablas. Sería album.class. Solo hay una tabla. Tenemos la base de datos, las tablas, y ahora faltan los métodos de acceso a la base de datos. Esto se define en una interfaz o una clase abstracta que anotamos con @DAO. Albums DAO, por ejemplo. Y aquí definimos los métodos de acceso a la base de datos. Es decir, los métodos que ejecutarán el insert, el select, el update, el delete. Vale, entonces también funciona con anotaciones, simplemente @insert y defines el método que va a insertar un álbum. Insertar, le pasa un álbum y con la notación @insert automáticamente se insertará en el álbum. El insert into álbum y los valores que tenga este objeto. Y por último hay que hacer un método abstracto que retorne un objeto de este interface. Sería public abstract albums DAO, tener albums DAO, por ejemplo. Y ya está, así sería la base de datos. Entonces ahora volvemos un poco atrás, nos hemos quedado aquí, insertar álbum, tenemos el título, año y la URI y hay que insertarlo. Para ello haremos un método de insertar el viewModel, al que la vista llamará. El viewModel llamará al repositorio y el repositorio lo insertará en la base de datos. Entonces el primer paso es que la vista cree el objeto de clase viewModel. Para crear el objeto de clase viewModel, aquí le meto un viewCreated, albums viewModel es igual new viewModel provider, aquí requiere activity, get y la clase viewModel.class. Y creamos la variable de clase. Y entonces lo que va a hacer aquí insertar será albumsViewModel.insertar álbum y le pasará los campos título, año y imagen seleccionada que la tengo aquí. Vale, la vista se le dice al viewModel. Ahora el viewModel implementamos este método y el viewModel cuando llama a insertar lo que hace es decirle al repositorio que lo inserte. Para eso
model necesita una instancia del repositorio. Albums repositorio es igual a new album repositorio. Creamos esta variable. Entonces aquí lo que hace es album repositorio, insertar y le pasa los datos año. Y por último el repositorio tiene el método de insertar y lo que hará será insertarlo en la base de datos. Para ello hacemos un constructor y aquí obtenemos el objeto DAO, que es el que contiene los métodos de acceso. Entonces aquí tendremos albums DAO, es igual, y para obtener el DAO es base de datos, getInstance, aquí necesitaremos un context y obtener albums DAO. Creamos el campo albums DAO y ahora para obtener el context el repositorio lo recibe del viewModel, es decir, esta variable application es el context y se lo pasamos application y aquí lo recibe application, context application. Vale, y ahora aquí ya sería albumsDAO.insertar y creo un objeto de esa clase album con los datos que voy a pasar al mismo string. Vale, y ya estaría, solo que si ahora ejecutamos la app y vamos a insertar, nos saldrá aquí un error porque seleccionamos algo aquí, ¿vale? La portada, y cuando voy a insertar Android me avisa, no puedes acceder a la base de datos en el cena principal porque podrías bloquear la interfaz de usuario. Entonces todo lo que sea el acceso a base de datos habrá que hacerlo en un thread, en segundo plano. Para ello executors single thread, y esto lo ponemos dentro de execute y esto va aquí dentro. Y ahora sí, ahora cuando insertamos un álbum se inserta en la base de datos. Aquí tenemos el Database Inspector que nos permite ver el contenido de las tablas. Vamos a abrirlo y veremos cómo se van insertando. Título, año, selecciono la portada y insertar. Y aquí ya me he creado la base de datos con la tabla álbum y ya tengo aquí el primer álbum. Si inserto otro álbum, insertar, refresco la tabla y ahora tengo aquí A111. Vale, ahora bueno, sería cuando le dé a insertar que cierre, o sea, que navegue hacia atrás y que vuelva directamente a la lista, que no sea el usuario el que lo haga. Esto sería aquí, insertar álbum. Una vez se inserta, lo que hacemos es navegar hacia atrás. Para navegar, el nav controller, navigation, view, y para navegar atrás hay un método, hay que crear la variable nav controller pop backstack, lo que hace es navegar hacia atrás. Y ahora cuando se inserta algo, se navega hacia atrás. Insertamos algo y automáticamente navega. Vale, ya tenemos en la base de datos el insertar, ahora faltaría mostrar la lista de álbums aquí, de los que hay en la base de datos. Para mostrar la lista necesitamos un recycler view. Son 3 pasos. Primero en el fragment, en el layout, hay que insertar el recycler view. Sería recycler view, match parent. Le decimos el layout manager, es decir, cómo queremos que se muestre esto. Layout manager, tenemos el grid, en línea uno debajo de otro, o el staggered. Pondremos el grid, por ejemplo, y con span count le decimos cuántas columnas queremos.
añadimos un ID, lista de álbumes. En Recycler View, el siguiente paso es el View Holder, la plantilla. Creamos un layout resource file y ponemos View Holder álbum. Y aquí definimos cómo queremos mostrar un álbum. Pondremos en un layout vertical un text view para mostrar el título, un text view para el año y un image view para la portada. Luego ya, aquí en el código, hay que crear la clase del view holder. Entonces, para eso, crear class album view holder extends recycler view holder. Creamos la variable binding, view holder album binding. Y en el constructor lo que recibimos no es el view, sino el binding. View holder album binding. Aquí retornamos binding get root y guardamos en la variable this binding. Vale. Ya tenemos la clase para poder acceder a estos campos al campo título, año y portada. Ahora nos falta el adaptador, otra clase, class albums adapter, recycler view adapter. En el diamante ponemos la clase view holder, album view holder, y implementamos los tres métodos. Create, para crear el view holder, aquí retornamos new album view holder, y aquí retornamos el binding inflado, inflate, el layout inflater, parent, false. El método BinViewHolder lo rellenaríamos. Y en getItemCount, ¿cuántos ítems hay? Para ello necesitamos una referencia a la array list de álbums. List album, album list. Los álbums que va a mostrar el Recycler View. Y hacemos un método para establecer este array list, un setter. Void establecer album list, por ejemplo. Le pasaremos una lista de álbums y la establecerá. List, y notificaremos al Recycler View cada vez que cambiemos ese array list para que se lo va a generar. Entonces ahora que getItemCount es si album list es null, entonces 0 ítems. Y si no, album list.size. Y en el BinViewHolder para rellenar, primero obtenemos el álbum, album list get position, y ahora rellenamos el holder con los datos de ese. Holder binding.título, le ponemos el texto de ese. Holder binding año, setText, album.año. Y para la imagen la tenemos con Bright. With holder item view, load la portada de ese álbum, into en el image view del holder binding punto portada. Vale, y ahora ya es crear el adaptador y establecerlo en el Recycler View. Sería albums adapter, new albums adapter, y lo establecemos en el Recycler View. Binding.list albums en el Recycler View, set adapter. Vale, y ya solo faltaría obtener la lista de álbums de la base de datos y establecerla aquí con el método establecer álbum, establecer el adaptador para que se rellene. Entonces, primero empezaremos por la consulta. Para obtener la lista de álbums es una consulta, esta se hace con @query y aquí se define la consulta. Select a
asterisco from album y el método para ejecutar esta consulta. Este retornará la lista de álbums y como libdata, de forma que se actualizará automáticamente cada vez que cambie la base de datos. Retorna el list álbum como libdata, el nombre le ponemos obtener álbums. Y ahora entonces para que la vista obtenga esa lista, lo tiene que hacer como siempre a través del viewModel. ViewModel obtener lista, ViewModel selecciona el repositorio y el repositorio ejecuta en la base de datos. Entonces aquí sería obtener primero el ViewModel, albums ViewModel, new provider, get albums ViewModel class. Creamos la variable y ahora ya puedo acceder a albums ViewModel obtener lista de álbums. Haremos este método obtener y lo que hace obtener es obtener el repositorio obtener y el repositorio, creamos el método, lo obtiene del DAO, albumsDAO.obtener. Y entonces directamente aquí, como es un libdata, podemos retornarlo y que directamente lo observe la vista, return. Entonces directamente retorna ya el libdata de la base de datos. El ViewModel también retorna ese libdata de la base de datos. Y entonces la vista ya puede directamente observar ese libdata. El que retorna el método obtener, observe, get ViewLifeCycleOwner, ViewObserver, o como lambda mejor. Y una vez tiene el album list, cada vez que cambie el album list le pasará aquí y lo que hace es establecer el adaptador. Albumsadapter.establecer lista de álbums y ya estaría finalizada la aplicación. Entonces con este libdata es interesante porque cada vez que cambia el libdata se ejecuta el observador y se actualiza la lista. Vale, sí salen las imágenes. Bueno, esta no sé ahora por qué sale, es porque esta la puesta de antes. Vale, lo que decía que es interesante, que ahora cuando la base de datos cambia, voy a cambiarla aquí, por ejemplo. Este primer álbum. Lo modifico aquí, esto lo podemos modificar en otra aplicación. Y automáticamente se modifica la lista porque se ejecuta el observador. Cada vez que cambia el álbum, el room actualiza este libdata que está retornando, este libdata list album, cada vez que cambia. Y entonces la vista que está observando ese libdata, que está observando ese libdata, cada vez que cambia se le pasa aquí la nueva lista y la establece. Vale, pues esto sería lo básico, insertar y consultar. Espero que lo podáis seguir y nada. Saludos, adiós.